Esta semana en Vaticano, los obispos coreanos realizan su visita ad limina y celebran la misa en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco celebró una liturgia penitencial y convocó a un año jubilar extraordinario. En otra noticia, el santuario de Nuestra Señora de Pompeya se alista para recibir al Santo Padre, y en la ONU se realiza un encuentro en el que especialistas analizan la pena de muerte. Todo esto y más en Vaticano. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El Papa 266 y sucesor de Pedro. Primer Papa latinoamericano. Primer Papa jesuita. Primer Papa que toma por nombre Francisco. Una encíclica escrita. Otra encíclica anunciada. Segundo año de pontificado. Felicitamos al Papa Francisco por sus 2 años de pontificado. El Papa Francisco recibió a los obispos de Corea del Sur en visita ad limina en el Vaticano. Esto sucede una vez cada 5 años, cuando los prelados visitan también la tumba de los apóstoles y el sucesor de Pedro. Como se ha hecho costumbre en este pontificado, el Papa Francisco les entregó el discurso que había preparado y usó el tiempo que había destinado para ellos de una manera más informal. Un grupo de 14 obispos nos reunimos con él. Se sentó con nosotros alrededor de una mesa redonda en medio de una maravillosa atmósfera fraterna. Al principio nos dijo: hablemos de todo lo que quieran. Pueden decir cualquier cosa. Si quieren criticar a Roma, si quieren criticar al Papa, no es pecado. Siéntanse libres de decir cualquier cosa. Nos sentimos muy aceptados por su santidad y conversamos sobre muchas cosas. Nos hizo algunas preguntas sobre lo que pasa en Corea y nos dijo también algunas otras cosas. Yo le conté lo que está pasando después de su visita a nuestro país. El 12% de la población de surcoreanos es católica, es decir, unos 5,5 millones de fieles, con 5.000 sacerdotes y 1.700 parroquias, y sigue creciendo. En casi todas las diócesis y parroquias tenemos más catecúmenos, lo que significa que más gente quiere venir a la Iglesia Católica para ser bautizado. También en mi diócesis, los que se apuntan para la clase de catecumenado se duplicaron al final del año pasado. Y es esta la nueva noticia que quería darle al Papa. La moderna Corea del Sur, que el Papa Francisco visitó el pasado agosto, está muy influenciada por el confucianismo. Por ello, los obispos afirman que hay mucho énfasis en el estatus social, a veces a costa de los débiles y necesitados. La situación social me obligó a intervenir en algunos asuntos sociales. No solo yo, sino todos los obispos estamos preocupados por los temas de justicia social. No solo el clero, sino muchos católicos saben que la Iglesia Católica tiene un interés fundamental en los temas sociales, dado que tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. En Corea tenemos una tradición muy fuerte de la mentalidad del confucianismo, que genera un orden muy vertical en toda la sociedad, de tal modo que en la Iglesia los sacerdotes son asumidos como los líderes de la comunidad e incluso los laicos consideran al sacerdote no solo como su líder espiritual, sino como un líder de la vida cotidiana. Por eso, señaló el obispo, necesitamos estar atentos a no caer en una cultura clericalista. Los prelados también celebraron la tarde del jueves una misa festiva en la Basílica de San Pedro con la asistencia de muchos funcionarios y superiores surcoreanos en Roma.
En la celebración se pudo apreciar la fe sencilla y devota que caracteriza a los católicos de Corea del Sur. Por su parte, Corea del Norte no tiene ninguna diócesis oficial, pero hay 3 zonas silenciosas: la capital, Pyongyang, la ciudad de Hamhung en el norte y el territorio de la abadía de Tokwon. Paul Jung-hin-jung y sus 123 compañeros mártires fueron declarados beatos por el Papa Francisco en la misa en Seúl durante su visita a Corea del Sur en 2014. Ellos murieron por la fe en la época de la dinastía Joseon. La razón de su persecución fue el supuesto peligro que significaban los cristianos para la estructura de la sociedad, que tenía una fuerte influencia del confucianismo. Los cristianos se llamaban amigos del cielo, y ser llamados amigos implicaba relaciones igualitarias sin distinción. La sangre de los mártires es la semilla del cristianismo también en Corea. Eso es cierto para Corea. Hay santos mártires en Corea que han dado su sangre por Cristo, han dado su vida por la fe. Pero donde está la fe, tenemos que permanecer unidos para que el mundo pueda ver la lógica del Evangelio, y tenemos que vivir la palabra de Dios en nuestra vida diaria de manera cotidiana. Los mártires son venerados fervorosamente por la población y sirven como ejemplo para afrontar los desafíos de hoy. Veo que en el mundo de hoy el secularismo, el materialismo y el egoísmo están creciendo, mientras que el cristianismo se opone al materialismo. Dado que Cristo obra en nosotros, Él genera la comunión y anima a una relación con otros. Con esta alegría y esta libertad, podemos afrontar la corriente de hoy y vencer al materialismo, el egoísmo y el secularismo. Nuestros mártires coreanos nos dan un gran ejemplo como espejo y como modelo para los cristianos de hoy. Dos de los 124 mártires tenían una historia especial. Era una pareja que escaparon de la norma social de tener que casarse con personas que probablemente habrían sido no creyentes. En vez de eso, se consagraron a Cristo y se casaron permaneciendo vírgenes en el matrimonio. Por ejemplo, los beatos Dusgarda y John se casaron. Estaban casados, pero nunca consumaron el matrimonio. Vivieron como hermano y hermana y tuvieron muchas dificultades, muchas tentaciones, pero perseveraron en la dificultad y permanecieron vírgenes, dándonos un ejemplo de lo que significa vivir castos en la sociedad de hoy. El obispo Lázaro Yo está convencido de que los mártires lograrán la gracia de superar la mundanidad de hoy. Para nosotros es un desafío mantener la comunión fraterna y superar el mundo. Tenemos que vencer el mal del mundo, fruto del demonio. En Jesús podemos estar optimistas. Además de ver a estos mártires, podemos sentirnos alentados de que ganaremos. Pero siempre hay que luchar contra uno mismo, contra el materialismo y el secularismo. La Iglesia en Corea tiene más de 10.000 mártires asesinados en distintas dinastías. Bienvenidos nuevamente, esto es Vaticano. El viernes pasado, por segunda vez en la Basílica de San Pedro, se realizó una iniciativa única. Papa Francisco alentó a 24 horas de arrepentimiento durante el viernes en el tiempo de Cuaresma. Esta ocasión se utilizó para la oración, la reflexión y la adoración. En todo el mundo los fieles se unieron a él en sus respectivos grupos y parroquias y aprovecharon la ocasión para ir a confesarse, como lo hizo el mismo Papa Francisco. En su homilía, el pontífice explicó cómo la misericordia de Dios se encuentra con el pecador, como la mujer que fue perdonada por Jesús, a la que hizo referencia el Evangelio de ese día. Está el amor de la mujer pecadora que se humilla ante el Señor. Pero primero está el amor misericordioso de Jesús por ella, que le permite acercarse. Su llanto de arrepentimiento y de alegría lava los pies del Maestro, y sus cabellos los enjugan con gratitud. Los besos son expresión de su amor puro. Es el ungüento perfumado, vertido en abundancia, lo que muestra que Él es precioso a sus ojos.
Cada gesto de esta mujer habla de amor y expresa su deseo de tener una certeza increíble en su vida. Y esta certeza es bellísima. Y Jesús le da esta certeza. Acogiéndola, le demuestra el amor de Dios por ella, para ella, una pecadora pública. Y el amor y el perdón son simultáneos. Dios le perdona mucho, le perdona todo, porque ha amado mucho. Dio le perdona molto, le perdona tutto, perché ha molto amato. Durante el evento, el Papa Francisco hizo un anuncio inesperado. Mencionó que se realizará un Año Santo extraordinario de la Misericordia que comenzará en la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y durará un año. He decidido convocar a un jubileo extraordinario que tendrá como centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. Sarà un anno santo della misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Sean misericordiosos como el Padre. Y esto especialmente para los confesores. Mucha misericordia. Specialmente per i confessori, tanta misericordia. El Año Santo empieza tradicionalmente con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Durante el Ángelus, el Papa Francisco reflexionó en la misericordia de Dios en el contexto del tiempo de Cuaresma. Dio ricco di misericordia. San Pablo nos recuerda, Dios rico en misericordia. No lo olviden nunca, es rico en misericordia. Por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. La cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios por nosotros. Jesús nos ha amado hasta el fin, es decir, no solo hasta el último instante de su vida terrenal, sino hasta el extremo límite del amor. Si en la creación el Padre nos ha dado la prueba de su inmenso amor, donándonos la vida, en la pasión y muerte de su Hijo nos ha dado la prueba de las pruebas. Ha venido a sufrir y a morir por nosotros. Y esto por amor. Así de grande es la misericordia de Dios, porque nos ama, nos perdona. È la misericordia di Dio, perché ci ama, ci perdona. Luego de su meditación, criticó fuertemente la violencia contra los cristianos en Pakistán, que ha terminado en la destrucción de 2 iglesias. Sono chiese cristiane. Son iglesias cristianas. Los cristianos son perseguidos. Nuestros hermanos derraman la sangre solo porque son cristianos. Mientras aseguro mi oración por las víctimas y por sus familias, suplico al Señor, fuente de todo bien, el don de la paz y la concordia para aquel país, y que esta persecución contra los cristianos que el mundo busca esconder, termine y que haya paz. Finisca e ci sia la pace. La semana pasada, el Papa Francisco se encontró en el Vaticano con los reyes de Bélgica, Su Majestad Philippe y la reina Matilde. La conversación fue cordial y las partes analizaron diversos asuntos de interés mutuo, como la cohesión social, la educación, el fenómeno de la migración y la importancia del diálogo intercultural e interreligioso para el futuro del continente europeo. La reina Matilde estaba vestida de blanco, el privilegio de una reina de una monarquía católica. También el Papa Francisco se encontró con los obispos de Bosnia-Herzegovina durante su visita a Tlimina. El país se caracteriza por ser una sociedad diversa, tanto en lo religioso como en lo étnico. Los bosnios croatas son la mayoría de los católicos y los bosnios serbios constituyen la mayoría de la población ortodoxa serbia.
El país también es el hogar de muchos bosnios musulmanes. El 15% de la población es católica, mientras que el 36% son ortodoxos orientales, haciendo que la mitad de los habitantes sean cristianos. Y el jueves el Papa Francisco se reunió con un grupo de sacerdotes y obispos que participaban en una iniciativa especial de formación de la penitenciaría apostólica. En su discurso el Papa enfatizó varios puntos importantes. Los sacramentos, como los conocemos, son el lugar del encuentro con Dios y su ternura por los hombres. Son una forma concreta en la que Dios se hace presente y que ha querido usar para un encuentro cercano, para abrazarnos, sin ser molestado por nuestras limitaciones. Entre los sacramentos, el de la reconciliación es particularmente eficaz. Es el de la misericordia de Dios. Il volto misericordioso di Dio. El curso anual se ofrece en el tiempo de Cuaresma y está diseñado para ayudar a los sacerdotes a comprender mejor su ministerio, así como el rol del sacramento en la vida de la Iglesia. Y en su catequesis en la audiencia general del día miércoles, el Papa Francisco se centró esta vez al hablar de los niños. Y esto fue lo que dijo. De entre las figuras familiares, hoy deseo centrarme en los niños como gran don para la humanidad. Ellos nos recuerdan que todos hemos sido totalmente dependientes de los cuidados de otros. También Jesús, como nos muestra el misterio de la Navidad. En el Evangelio se elogia a los pequeños, a los que necesitan ayuda, especialmente a los niños. Ellos son una riqueza para la Iglesia y para nosotros. Nos hacen ver que todos somos siempre hijos, necesitados de ayuda, necesitados de amor y perdón, que son las condiciones para entrar en el reino de Dios. Los niños desmontan la idea de creernos autónomos y autosuficientes, como si nosotros nos hubiéramos dado la vida y fuéramos los dueños, en vez de haberla recibido. Los niños nos enseñan también el modo de ver la realidad de manera confiada y pura. Bienvenidos nuevamente. Está viendo Vaticano. En la agenda de la 28 sesión del Consejo de Derechos Humanos hubo un panel de expertos debatiendo sobre la pena de muerte. Numerosos representantes de Estado y ONGs, así como personas de diversas esferas de la vida pública, asistieron a este evento realizado en la sede de la ONU en Ginebra. El profesor Akira Maeda, un profesor de la Universidad de Tokio Sokei, viajó desde Japón para aprender más sobre este tema controvertido. Desafortunadamente, Japón aún tiene la pena de muerte, así como también algunos países en el este de Asia. Un 70% de la gente de Japón considera que la pena de muerte es necesaria. Creo que es importante reconocer al principio que hay desafíos particulares en la región asiática. Creo que también es importante reconocer que somos la única región en donde no hay un instrumento sobre derechos humanos y en donde no hay mecanismo regional. Entre los asistentes estaba el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, el arzobispo Silvano Tomasi. El derecho a la vida debe ser prioridad por encima de todo. Y por lo tanto, la protección del individuo y su dignidad es suprema. 160 países han abolido la pena de muerte y no la practican. Estoy a favor de la abolición. La primera razón es el derecho a vivir. En segundo lugar, el riesgo. El sistema de las Cortes comete un error. Estoy por la eliminación de la pena capital bajo la Ley Internacional de Derechos Humanos. No hay evidencia de que la pena de muerte disuada de cualquier crimen, incluyendo especialmente los delitos relacionados a la droga.
En la tradición católica siempre está la esperanza de la redención. La gente tiene tiempo para cambiar el corazón y revertir los errores cometidos usando el tiempo y la energía que el Señor les da. El objetivo final del Consejo de Derechos Humanos es la abolición global de la pena de muerte. El Papa Francisco visitará el 21 de marzo Nápoles y la ciudad de Pompeya, en donde irá a su santuario mariano. La visita de un día incluirá la misa y una visita a un centro de detención en donde almorzará con los reos. El Santuario Pontificio de la Virgen del Santuario de Pompeya fue fundado a finales del siglo XIX. Posee una imagen mariana del siglo XVII. Es uno de los más famosos en Italia. Representa a la Virgen María entronizada con Jesús en brazos. A sus pies están Santa Catalina de Siena y Santo Domingo, quienes reciben de sus manos la corona del rosario. Lo particular de esta imagen sagrada está en la historia de cómo llegó a Pompeya. Este lienzo antiguo y raído se custodiaba en el convento del Rosariello en Nápoles. Fue el sacerdote dominico Alberto Radente, confesor del beato Bartolo Longo, que mandó el lienzo. El cuadro llegó a Pompeya el 13 de noviembre del 1875, envuelto en una sábana, luego que fuera confiado al carretilero Angelo Tortora, quien lo transportó en su carreta llena de estiércol. El icono fue expuesto y ese mismo día en Nápoles sucedió el primer milagro concedido por intercesión de Nuestra Señora de Pompeya a Clorinda Lucarelli, una niña de 12 años de edad. El icono fue coronado por el Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. La restauración más reciente del mismo se dio en el año 2012 por parte de los Museos Vaticanos. El beato Bartolo Longo realizó una gran obra de propaganda a la devoción a la Virgen e invitando a los fieles que le recen el rosario para que derrame sus gracias. Como muestra de las súplicas escuchadas, existen numerosos testimonios y se pueden ver los exvotos donados por los fieles de todo el mundo como signo de agradecimiento por las gracias recibidas. El Papa Francisco visitará Pompeya antes de ir a Nápoles. Por tanto, esta ciudad mariana de Pompeya será la puerta de la oración en este nuevo encuentro del Papa con nuestra tierra de Nápoles. El camino que conduce a María es tierra fértil para cada pontificado, y cuanto más para un papa que antes de viajar por el mundo no da ni un paso, sino se abandona primero en María. Este será un peregrinaje único en el que la ciudad de María, Pompeya, será la puerta de la oración. El Santo Padre está familiarizado con el santuario desde su época en Buenos Aires. En Buenos Aires, por ejemplo, hay un distrito llamado Nueva Pompeya, con un centro dedicado a la Virgen de Pompeya, a cargo de los frailes menores capuchinos. Luego de visitar este hermoso santuario y la ciudad de Nápoles, el pontífice volverá en helicóptero a Roma. Bien, queridos hermanos, ¿cómo vivir la Cuaresma? Este tiempo precioso que nos concede el Señor de renovarnos y también de cambiar aquellas conductas que no son buenas. ¿Cómo vivir este tiempo? Lo primero es que hay que hacer es verse interiormente. ¿Qué cosa yo debo cambiar? ¿Qué cosa yo debo hacer para acercarme más a Dios, para tener esa comunión con Dios, esa intimidad con el Señor? Lo primero que también que podemos hacer es reconocer que somos pecadores, reconocer que somos limitados, que muchas veces hemos fallado y implorar entonces a Dios para que Dios en su infinita misericordia nos conceda su perdón.
nos conceda la gracia de su misericordia y podamos entonces pedir perdón por medio de la confesión. ¿Y cómo vivir este tiempo de Cuaresma? Pues la misma Iglesia nos concede 3 prácticas cuaresmales. Una de las prácticas es la oración. El Señor te llama a orar más. A orar más, el Señor te está llamando a tener mayor intimidad con Él, a buscar un espacio en la vida, un espacio en tu existencia. Por eso, la oración personal, la oración comunitaria, la oración por medio de la Sagrada Eucaristía o en la Sagrada Eucaristía, la oración también en el Santo Rosario, la oración por la palabra meditada, a orar. También nos llama al ayuno, a hacer un ayuno, especialmente el miércoles de ceniza y el viernes santo, a ayunar una comida fuerte al día, pero sobre todo ayunar del pecado. Y también nos está llamando el Señor a las obras de caridad. Hay que ser caritativo, de manera que cuando uno es caritativo, se cubren multitudes de pecados. La caridad, como el tanto llama el Papa Francisco, a ser caritativo y a poder ayudar a los demás. No vivimos solos, no podemos ser indiferentes en esta sociedad. Tenemos que ser hermano con el hermano y acoger a todos los demás, porque también los demás son hijos de Dios. Feliz Cuaresma y feliz tiempo de conversión.